La Guerra de Escarrenia. Hasta las postrimerías del siglo XX, Escarrenia fue una república dominada por una aristocracia tecnocrática. El poder residía en un poderoso parlamento de carácter cooptativo, encargado de elegir al presidente. Esta estructura política se mantuvo intacta hasta la Guerra Civil de 2019, cuando amplios sectores de la población civil se alzaron en armas contra el régimen, provocando un cambio profundo en el país. La sedición obedecía a diversas causas. Por un lado, el sector empresarial se quejaba del marcado favoritismo del gobierno hacia determinadas industrias, lo que se traducía en mayores apoyos y subsidios en detrimento de otros sectores. Por otro lado, la clase obrera manifestaba su descontento ante la distribución desigual de la riqueza, mientras que otros grupos reclamaban la instauración de un modelo de gobierno democrático. El conflicto presentó dos rasgos interesantes y poco comunes en comparación con otros de naturaleza similar. En primer lugar, los distintos sectores dejaron a un lado sus diferencias para enfrentarse a un enemigo común. En segundo lugar, los resultados del gobierno de Escarrenia no eran del todo negativos. Aunque persistió una marcada desigualdad y un escaso apoyo a las industrias consideradas poco estratégicas, el país venía experimentando un crecimiento económico acelerado desde hacía 2 décadas. Sin embargo, fueron precisamente esas mismas características las que intensificaron aún más la guerra civil. Tras un año de lucha, el Parlamento, más por la presión y el desprestigio ante los ojos del mundo que por una auténtica organización popular, relevó al presidente Dominic Álvarez, quien contaba con una aprobación de apenas el 20%. Posteriormente, realizó votaciones extraordinarias, pactó con los ciudadanos e incluso otorgó algunos puestos a los rebeldes dentro del propio Parlamento. El presidente electo fue Wallace Pomren, un experimentado empresario que prometía impulsar diversos programas sociales destinados a apoyar a los sectores vulnerables, a los pequeños empresarios y a fomentar el emprendimiento en toda la sociedad. A partir de entonces, el escenario del conflicto se desplazó del plano bélico al ideológico. Algunos sectores sublevados, en especial el empresariado, aceptaron las reformas propuestas por el Parlamento. Sin embargo, otros grupos, principalmente obreros, aspiraban a un cambio más profundo, la instauración de un sistema democrático más participativo, que velara de manera prioritaria por los intereses de los sectores más vulnerables. Podría decirse que una parte de los amotinados solo aspiraba a un relevo de gobernantes dentro de la misma estructura institucional, pues, en términos generales, la situación del país no era del todo desfavorable. Otros, en cambio, abogaban por una mayor participación en la vida política y por la sensación de contar con gobernantes más cercanos a la ciudadanía. Esto planteó un dilema de gran relevancia a nivel mundial. ¿Debe la política centrarse en administrar eficazmente un país, a una costa de la insatisfacción de su población, o debe priorizar el bienestar y la satisfacción ciudadana, incluso cuando los resultados aparentes no la respalden? De este modo, quienes anhelaban un gobierno democrático, conscientes del enorme poder del Parlamento, decidieron instaurar su propio gobierno, financiado con los recursos de la clase obrera y cimentado en los ideales de la democracia representativa. Redactaron su propia Carta Magna, sus leyes orgánicas y, por supuesto, desconocieron la autoridad del gobierno parlamentario. En este nuevo orden, el presidente electo fue Arthur Rómulo, quien había sido el principal cabecilla de la guerra civil. El Parlamento, por su parte, actuó de manera similar y también desconoció al gobierno democrático. Así, Escarrenia se sumió en un caos total. Mientras algunos sectores obedecían al antiguo régimen y otros al nuevo, la división no solo alcanzó a los gobernantes, sino también a las familias y círculos de amistad de la población. Esta fractura se extendió asimismo al ámbito internacional, pues algunos países reconocieron al gobierno parlamentario, otros al democrático, otros optaron por la neutralidad y solo unos pocos reconocieron a ambos gobiernos. Incluso, ambos gobiernos barajaron la posibilidad de recurrir al intervencionismo, cada uno intentando presentar al otro como un régimen criminal y una amenaza tanto para el país como para la comunidad internacional. Sin embargo, ninguno logró reunir pruebas suficientes para sustentar tales acusaciones, lo que llevó finalmente a descartar esa vía. Esta compleja situación perduró hasta 2024, cuando surgió la figura del estadista Atticus Lobren,
un funcionario que sirvió a ambos gobiernos, primero al parlamentario y, posteriormente, al democrático. Durante ese tiempo, se dedicó a investigar exhaustivamente todo lo relacionado con ambos regímenes. Como describiría tiempo después en una entrevista, al principio solo quería comprender la realidad y los objetivos de cada gobierno, sin tomar partido por ninguno. No obstante, los hallazgos que obtuvo lo llevaron a exiliarse y escribir un libro ensayístico en el que relataba el funcionamiento de ambos regímenes, concluyendo que el gobierno parlamentario se enfocaba en incrementar la riqueza de Escarrenia, mientras que el democrático buscaba distribuirla de manera más equitativa. Dicho de otro modo, uno priorizaba el crecimiento económico y el otro el desarrollo económico. Cabe destacar que también elogió el trabajo de ambos gobiernos, atribuyendo su éxito a la especialización de sus objetivos. Esto contrastaba directamente con la situación de otros países, donde cada gobierno debía encargarse tanto de generar riqueza como de distribuirla. Las ideas de Lovren motivaron la creación de una tercera alternativa en Escarrenia, encabezada por Jaime Lenord, quien buscaba la unificación de ambos gobiernos para armonizar y dar coherencia a sus funciones opuestas, pero manteniendo, por supuesto, la especialización que les había dado éxito. Tras 3 años de diálogo y planificación para reconstruir el país, en 2027 se firmaron los tratados de Montescarreno, que pusieron fin a la guerra de gobiernos. Ambos regímenes se unieron para coordinarse en lo esencial y dar coherencia a las decisiones que, aunque en apariencia eran contradictorias, buscaban beneficiar al pueblo escarreno. Desde entonces, en Escarrenia se rompió el paradigma de la confrontación entre gobiernos opuestos, del tipo izquierda versus derecha o conservador versus progresista. En su lugar, la competencia se trasladó al interior de cada régimen. Dentro del Parlamento se promovieron competencias internas para que los políticos mejor preparados gobernaran, y en el gobierno democrático se aplicó un enfoque similar. Escarrenia se convirtió en un referente ante la mirada del mundo, mostrando la posibilidad de gobiernos más eficientes, al entender que aquello que nos divide también puede servir para unirnos, tal vez no exactamente como en Escarrenia, con un parlamento aristocrático y un gobierno democrático, pero sí adaptando la cooperación entre izquierda y derecha a la cultura, historia y valores de cada país.